la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mis sueños como emprendedor. Estoy muy contento. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar a esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Sábado 15 de julio del presente año 2023, estimados oyentes del Purgatorio, a través de la señal de Forever en el dial 92.5 FM. Muy buenos días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La campaña electoral se calienta porque finalmente se ha adelantado el calendario y esto empezó el pasado jueves 13 de julio y llegará hasta el próximo 17 de agosto. Un total de 36 días, según lo aprobado por el CNE, una vez que se agotaron todas las impugnaciones pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral. Hoy tenemos al candidato presidencial por la lista 33, el economista Javier Hervas, con quien vamos a hablar en estos 30 minutos, 20 aproximadamente, sobre sus propuestas. Economista, buen día y bienvenido al Purgatorio nuevamente. Muy buenos días, un gusto poder tener este diálogo. Y como tú sabes, Jorge, yo soy un agricultor y emprendedor, pero que estoy convencido que podemos rescatar al Ecuador. Te agradezco por compartir este tiempo que me permite generar conversación con mis hermanas y hermanos ecuatorianos que son audiencia de Radio Forever. Y esa es la forma que queremos hacer política, encontrando en el diálogo con los ciudadanos, con los ecuatorianos, las soluciones para los problemas que están dañando nuestro país y afectando la vida de cada hogar ecuatoriano, atendiendo ese llamado de urgencia que nos hace el Ecuador, ese SOS. Y sí, claro, por ese lado también queríamos conocer su criterio, economista, porque a mí me dio la impresión de que algún sector político no estaba interesado en que usted participe. Hasta el final hubo impugnaciones de última instancia, pero el órgano encargado, el Tribunal Contencioso, finalmente falló a su favor. Así es, y bueno, te agradezco hoy que me estoy diciendo economista. Yo soy ingeniero, pero sobre todo por mi nombre como Javier está muy bien, Jorge. Y mencionarte que esas son las cosas de la política que hay que cambiar. Mira tú, no fueron una ni dos, fueron 3 ocasiones que con una falsedad querían que no participemos, pero esto es lo más ilógico, lo más preocupante de la política de nuestro país, que mientras, y me refiero a Revolución Ciudadana, mientras ellos estaban tan preocupados para impugnar nuestra candidatura con esa primera impugnación, al mismo tiempo no entregaron su programa de gobierno. Revolución Ciudadana fue impugnado por el CNE y les dieron 48 horas y así a la carrera presentaron su programa de gobierno, pero si estaban muy interesados en impugnar nuestra candidatura y ni siquiera le piensan al país porque ni siquiera habían entregado su programa de gobierno, todo esto al mismo momento. Ahora, usted quedó en 4º lugar en su primera postulación, ingeniero, allá en el año 2021. Ese periodo presidencial con Lasso fue interrumpido por su decisión de descabezar al Parlamento. Ahora usted aparece por la lista 33, la Renovación Total, ¿no? Este movimiento reto que se ha constituido en una agrupación política de gente nueva, de caras frescas. Auspició la candidatura de Andrés Gushmer a la prefectura del Guayas. Gushmer llegó en 3er lugar con un 15% de votación. Usted en la época del 2021 por la Izquierda Democrática estuvo en el 4º lugar, después de Yacu Pérez Guartambel. ¿Qué hace distinta esta elección y sobre todo en qué medida va a incidir que usted se haya cambiado de tienda política en tan poco tiempo, ingeniero? Quizás las divisiones en la Izquierda Democrática que terminó prácticamente atomizando al bloque en ese parlamento. En primer lugar, decirte, Jorge, yo tengo pensamiento político. Yo soy un socialdemócrata, convencido en esa ideología política, que es un pensamiento de centro izquierda.
ese pensamiento sigue siendo el mismo. Ahora, con lo que tú mencionas en relación a la muerte cruzada, pongámosle en los términos que son reales de la afectación al Ecuador. Es la renuncia de un presidente, Jorge. Eso fue lo que pasó. Un presidente renuncia llevándose una asamblea de por medio. Eso significa la muerte cruzada y por eso siempre lo estuvimos diciendo. Era la peor opción. Lo decíamos desde que comenzó este gobierno a las pocas semanas con ese discurso de la muerte cruzada, porque quien lo comenzó fue este gobierno, a las pocas semanas de haber sido electo. Y así como ese cuento de Pedrito y el lobo y la amenaza, ya viene el lobo, lo mismo era la muerte cruzada. Hasta que finalmente lo que pasó, pues bueno, ya eso ya es historia, pero sí darte esa reflexión, porque somos un país que ha perdido muchísima institucionalidad. Y la muerte cruzada fue perder más todavía. En esas circunstancias, tú sabes que en la ley electoral ecuatoriana, para ser candidato, tú tienes que tener un partido político que te auspicie para poder ser candidato a una autoridad de elección popular. Y sabes también lamentablemente, los mismos conflictos que había antes en ese partido que me auspició en el 2021 son los mismos que hay hoy en día, eso no cambió. Lo que sí es que yo me salí de ese partido porque yo no me puedo prestar a que se repitan las mismas prácticas. Y Reto, Lista 33, me da la posibilidad, la oportunidad de servir a mi país, porque eso es participar en la política, buscar servir a tu país. Y en función de eso, en estas circunstancias, porque sí también te quiero decir, Jorge, el Ecuador del 2021 no es el mismo que el que estamos viviendo en este momento. El deterioro ha sido extremadamente agresivo. Yo estoy convencido que el próximo gobierno es el gobierno más difícil que vamos a tener en toda nuestra historia republicana. Y por eso me candidatizo, porque sería más difícil si en este momento no tomamos rumbo. La población ecuatoriana todavía escucha, frustrada, angustiada, desesperada, abandonada, con iras, pero todavía escucha. Si no tenemos un gobierno que en este muy corto periodo pueda mostrar coherencia, pueda mostrar muchísimo trabajo, mucha gestión y sobre todo que llegue a nivel social, el 2025 ya no vamos a tener esa capacidad de escucha. Y vamos entonces a su propuesta, ingeniero, sus distintos criterios en torno a los tres ejes: seguridad, obras y salud. Vamos por la primera parte, que es lo que hoy agobia al Ecuador. Una circunstancia bastante particular es, por ejemplo, las vacunas a pequeños negocios, gente humilde, a veces incluso indígenas, en el caso de Guayaquil, que vienen de Chimborazo, de otras provincias del centro del país, y que luego de 15, 20, 30 años de mantener su negocio, ganándose la vida honestamente, tienen que estar sometidos a los vacunadores, que si no les pagan, les balean los negocios y si no, los matan. ¿Cómo va a combatir eso? 4 cosas de alto impacto y a corto plazo: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fuerza de Tarea Conjunta y las cárceles. ¿Y por qué te menciono estas 4 cosas? Porque créeme que los problemas que tenemos los ecuatorianos son estructurales. Por lo tanto, las soluciones tienen que ser integrales. No es que con 4 cosas ya lo solucionamos, pero solamente por puntualizar que en esas 4 cosas que sí puedes hacer a corto plazo, mientras hacemos otras a mediano, y damos una visión a largo plazo. Te recuerdo, este gobierno es un gobierno de transición, el que vamos a elegir. Un gobierno muy corto, pero extremadamente relevante de estas elecciones. Y te desarrollo brevemente. Policía Nacional, devolverle la institucionalidad. Lamentablemente, esta tan noble institución que sirve y protege a los ecuatorianos, el Estado no protege y no sirve a las mujeres y hombres servidores públicos que forman parte de la Policía Nacional. Brevemente, un chiquito diagnóstico. Acabamos de graduar 8.500 policías, Jorge. No tienen dónde dormir. A ese nivel de falta de dignidad, ¿estamos tratando a un ser humano? Eso es lo que estamos viviendo. Y hablemos de la institución. El presupuesto que se gastó en 2022, lo que se conoce como presupuesto codificado, es mayor que el presupuesto asignado del 2023. Mira tú la incoherencia. Bajas el presupuesto, pero subes el gasto corriente porque has incorporado 8.500 nuevos efectivos. O sea, subiste el gasto en pago de sueldos y bajas el presupuesto. Desbaratas la institución. Un policía es formado, nuevamente, para servir y proteger,
no para empujar patrulleros porque no tienen combustible, es la realidad que estamos hoy en día viviendo. Más bien la pregunta que yo me hago es ¿por qué nos quieren llevar a las ecuatorianas y a los ecuatorianos a la desesperación con el tema de seguridad? Y perdóname, ahora sí te desarrollo rápidamente. Policía Nacional, y hay cosas, hay que devolverle, esto es un decreto ejecutivo, devolverle la personería jurídica. Otra vez se vuelven a caer la compra de los chalecos antibala. Más de 2 años y varios meses y no logran comprar ni siquiera chalecos porque le quitaron esa competencia de poder la policía, esa misma como institución, hacer sus compras. Y vemos lo que está pasando. Fuerzas Armadas, el segundo punto, debemos militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales. Y no me refiero a administrarlos, me refiero a dar seguridad. Porque ¿cuál es la realidad? ¿Por qué tanta violencia en el Ecuador? Hay un eje transversal en la violencia del país que se llama narcotráfico, que no solamente es un delito transnacional, ¿sí? Sino que nos está afectando a nivel de la familia ecuatoriana. Ecuador ya se convirtió en un país de consumidor de droga. Estamos consumiendo, se habla más de 80 toneladas al año aquí en el Ecuador. Y todas esas personas, todas las familias que tienen algún miembro drogodependiente, evidentemente es un problema no solo para la familia y una angustia y un drama, es también para la sociedad, porque de ahí viene toda la violencia. Entonces, y perdona, antes de desarrollar los otros dos, solamente acotar unos temas sobre este tema de la drogodependencia, que es un problema de salud pública. Y sin embargo, al día de hoy, Jorge, no hay una sola campaña de prevención de consumo de droga. Yo cuando era niño, joven, yo sí recibí campañas de prevención de droga. Hoy en día, cuando el consumo ha aumentado, no hay nada de prevención como salud pública. Y eso es prevención. Déjame hablarte de la reparación. No hay una sola institución de salud pública en el Ecuador que esté generando rehabilitación. Y tenemos un problema muy grave, porque, mira, la institución más económica que brinda rehabilitación aquí en el Ecuador, cumpliendo todos los estándares, está en Cuenca. ¿Sabes cuánto cuesta? $750 mensuales. Muchas familias que están atravesando este problema, este drama de tener un miembro que está dependiendo de la droga, no tiene ingresos ni siquiera ajustando el salario básico. ¿Cómo le pueden dar rehabilitación a ese miembro de la familia? Entonces es un problema que hay que atenderlo desde el Estado. Y perdona que me desvié de esto, pero sí es un tema relevante que es transversal si hablamos de seguridad. Tercero, fuerza de tarea conjunta. ¿Y por qué necesitamos esto? Que es Fuerzas Armadas y Policía Nacional recuperando soberanía de territorios donde los hemos perdido como Estado. ¿Y por qué es esto? Para hacer acción social. Porque claro que hay que entrar con las fuerzas del orden del Ecuador a tomar posesión de esos territorios, pero eso no es el fin. El fin es entrar con programa social, entrar con un MIES, un Ministerio de Inclusión Económica y Social, un Ministerio de Deporte, de Salud, para darles oportunidades a esa juventud, para que no siga siendo cooptada por el crimen organizado, porque lamentablemente en ese abandono ven al crimen organizado como su posibilidad de tener un mejor bienestar económico por el abandono del Estado. Y cuarto, las cárceles. Tenemos que recuperar el control de las cárceles y es algo que, mira, inmediato, que no salga una señal celular de comunicación desde las cárceles. Hoy en día la tecnología te lo permite. Tú georreferencias cualquier llamada de tú puedes saber dónde se origina. Las operadoras que están aquí en el Ecuador tienen que cumplir con la ley y ajustarse a lo que la sociedad necesita. No puede ser posible que sigamos siendo impávidos, que desde las cárceles están planificando, porque esa es la realidad. Y cualquier mujer o hombre conocedor de seguridad te lo va a decir. Lo que vivimos en las calles, lo que tú mencionaste, extorsión, vacunas, se planifica en las cárceles. Lo que vivimos en las calles, asesinatos, es decir, sicariatos, se planifica en las cárceles. El microtráfico y el narcotráfico se planifica en las cárceles. De tal manera que, ¿cómo es posible que no puedas aislar la comunicación? Claro que se puede, el tema es por qué no se lo hace. Y te cierro con esta frase, porque esto es algo fundamental. Si hablamos de seguridad, yo estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica. Hay que reactivar economía y hay 3 sectores de la economía en el Ecuador que sí tienen la virtud de una inmediata, porque necesitamos a corto plazo ya dar resultados, de una inmediata reactivación: agricultura, emprendimiento y construcción.
Así es. Y bueno, un poco para concluir el tema de la seguridad, quería preguntarle si es que se plantea la posibilidad de endurecer penas o hacer cambios en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos un serio inconveniente con algunos fiscales o jueces que terminan otorgando medidas sustitutivas a la prisión preventiva a peligrosos delincuentes. Entonces, hay que también empezar a observar la legislación, tanto la penal como el Código Orgánico de la Función Judicial. Esta última es la ley natural que norma a los jueces para eventuales sanciones, ingeniero, porque de lo contrario, aquí parece que nos han normalizado aquello de liberar a peligrosos delincuentes o incluso otorgarles habeas corpus, que esta figura es parte de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero, Jorge, mira, yo soy una persona coherente. No puedo ofrecer algo que no vaya a poder cumplir, porque eso se llama demagogia. Es un periodo muy corto de gobierno. Es 1 año y 4 o 5 meses. Muy importante esta elección, pero el periodo es muy corto. No podemos ofrecer cosas que no se puedan hacer, como hacer reformas al sistema de justicia en términos de la Asamblea. Sí, efectivamente, el presidente es colegislador, es proponente de ley, pero son temas a mediano plazo. Pero sí te digo uno, que podemos hacer en términos del sistema de justicia a corto plazo y en función de un aprendizaje, porque nosotros tuvimos como país, el Ecuador tuvo un gobierno que se jactó y lo dijo con toda orgullo, que le iba a meter las manos a la justicia, y de hecho la metió en las manos de la justicia, y hoy en día estamos viviendo parte de lo que tú estás acotando en este momento. ¿Cuáles son todos los jueces que tenemos hoy en día en el Ecuador? Y no solo eso, cuando hay una vacante en cualquier juzgado, ¿de dónde sale? Del mismo proceso de selección de ese gobierno de los 10 años. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Y eso es decisión política. Y un presupuesto que para un Estado no es nada, que es convocar para que el Consejo de la Judicatura, en un proceso interno, no porque políticamente le metes la mano como gobierno, sino un proceso interno, convocar a un nuevo proceso de selección de jueces. Porque te puedo decir, y en esto, mira, yo he seguido recorriendo el país todos estos últimos 3 años. Después de elecciones de 2021, yo seguí recorriendo, porque yo no espero que me cuenten. Camino por todo el Ecuador, escucho, veo, converso, y te puedo decir que hay mujeres abogadas y hombres abogados excelentes en el Ecuador y que quieren servir al país y que anhelarían ser jueces. Estamos con el ingeniero Javier Hervas, él es candidato presidencial por la lista 33, el Movimiento Reto. Esto es renovación total, han dicho ellos, y es lo que buscan para el Ecuador. Ingeniero, vamos al tema empleo. Usted como emprendedor, como empresario, exportador, ¿qué es lo que cree que se necesita para poder captar a esos 5,5 millones de ecuatorianos que son parte de la población económicamente activa, que no cuentan con un empleo adecuado? Incentivos tributarios quizás que puedan deducir de cada nueva contratación el impuesto a la renta, o quizás algún otro tipo de exoneración tributaria a fin de que esto fluya. Necesitamos regresar la mirada al campo, Jorge. Somos un país eminentemente agrícola y con ausencia de política agrícola. Y mira que sí la hemos tenido en el pasado. Arranco con esto. Cuando sí hay política pública agrícola y bien hecha y bien planificada y con buena información, el impacto que tienes. Nosotros tuvimos en el Ecuador un presidente, te hablo de Galo Plaza, que con su visión compartida con su equipo se propuso hace muchas décadas convertir al Ecuador en el primer exportador mundial de banano. Generó la política pública agrícola para hacerlo, y con todos los presidentes que hemos tenido, seguimos siendo el mayor exportador mundial de banano. Ese es el ejemplo, cuando sí tienes una política pública agrícola bien hecha. Mira, simplemente, brevemente un diagnóstico. Desde el año 2000 no tenemos un censo agropecuario. El último censo agrícola que tuvimos en el Ecuador fue en el año 2000. Pero te menciono algunos datos de algunos cultivos. Arroz, en el año 2000 teníamos 530,000 hectáreas. Hoy en día ya se habla que tenemos menos de 180,000 hectáreas. Y así yo te puedo ir mencionando cultivo por cultivo relevantes para el Ecuador, como ha ido mermando. Café, producíamos 2 millones de sacos de café en el año 2000. Hoy en día ni siquiera 170,000 sacos de café. Importamos café. El Ecuador importa café. No solo eso. Mira, y con eso termino el diagnóstico para ir a las propuestas. Solamente con 15 productos agrícolas
que importa el Ecuador, salen al año 1.800 millones de dólares, más de 1.800 millones de dólares. Brevemente algunos, solamente en trigo salen más de 500 millones de dólares, solamente en soya salen más de 860 millones de dólares, en aceite de soya salen más de 260 millones de dólares, siendo que el Ecuador produce aceite de palma. Y aceite, mira, en manzana salen más de 40 millones de dólares, importamos frijol, importamos lenteja. Esa es la realidad que tenemos por el abandono de la agricultura. Ahora sí, las propuestas brevemente. Política de semillas. Y lamentablemente la hemos perdido en el Ecuador porque algo sí se lo estaba haciendo con el INIAP, que hoy en día lamentablemente un abandono gigantesco. Segundo, acceso al crédito. Crédito pertinente con el cultivo. Jorge, no en la demagogia de 30 años al 1% que te den $5,000 y ahí te dejan en el hueco. No, te doy un ejemplo. Hablamos hace un momento de café. En el cultivo de café, tú no recibes nada, no vendes nada los primeros 3 años, hasta que comiences a cosechar, porque ese es lo que se conoce como la fenología del cultivo. Bueno, entonces al café hay que darle crédito a 8 años, con 3 años iniciales sin capital, sin pago de capital, sin pago de interés, y recupera ese préstamo en los posteriores 5 años. Eso es lo que se necesita. Y te termino brevemente. Bueno, y ahí quisiera hablarte de banca del Estado, pero te termino. Mercados internos y externos. Tenemos 221 cantones en el Ecuador. Cada cantón debería tener un mercado de productores donde el campesino, el agricultor pueda salir a vender al consumidor sin que el intermediario esté matando la actividad agrícola por la especulación. Y no solo eso, cuando te hablo de mercados internos y externos, te hablo, por ejemplo, en el caso de cereales, en el caso de maíz, de arroz. Necesitamos un Estado que pueda tener los silos, donde en la época de cosecha compre a un precio que sea favorable para el agricultor y favorable al consumidor, para que cuando termina la cosecha mantener ese precio estable y no lo que sucede en este momento. Época de cosecha, sobre oferta, el precio baja drásticamente, el agricultor deja de sembrar y luego en el siguiente ciclo de cosecha el precio está extremadamente elevado. Eso lo teníamos en el Ecuador antes, en otros gobiernos. Hay que recuperar eso. Entonces, bueno, y un tema fundamental también, hablemos de educación. Ya no tenemos colegios agropecuarios. Un gobierno los cerró, los convirtió en unidades educativas. Necesitamos no solamente colegios agropecuarios, y muchos, porque es el potencial del país, necesitamos bachilleratos tecnológicos, donde podamos ofrecer a nuestros jóvenes oficios que puedan hacer al momento de salir del colegio, porque muchas familias no tienen el dinero para mandar a una universidad pública, que aunque sea gratuita, lo que sí no es gratuito es el transporte, la alimentación, la vestimenta, los libros, la vivienda. Eso no es gratuito. Bien, sé que ya debe de concluir, ingeniero, solo para terminar. Me parece bien la propuesta para acabar con la intermediación, pero ¿qué hacemos para hacer o para generar, mejor dicho, un control más efectivo en el incumplimiento del pago del precio mínimo de sustentación? Sucede permanentemente en el banano y otros productos. Yo pienso que por ahí no va. La ley está, siempre que la ley se cumpla. Pero yo lo que te digo, ¿para qué está un gobierno? Un sistema de justicia está para sancionar. Un sistema ejecutivo, un gobierno, está para gestionar. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno? En lugar de estar en esas discusiones que lamentablemente no van a ningún lado mientras no aperturemos más mercados. Y por eso yo te decía mercados externos. Ahí necesitamos política pública que fomente la inversión con incentivos para que haya agroindustria en el país. Yo soy un agroindustrial, pero también necesitamos aperturar mercados para que justamente no haya esos conflictos entre el exportador y el agricultor, sino más bien fomentarle, que el Estado le ayude a ese agricultor para que pueda ser exportador, pero evidentemente abriendo también más mercados. Se lo puede hacer, pero abordando desde la perspectiva de el futuro y no desde estar viendo todo hacia atrás, en donde simplemente nos quedamos en el conflicto. Bien, agradecemos la comparecencia de Javier Herbas, quien por segunda ocasión vuelve a buscar la presidencia, pero con otra tienda política, la lista 33, el movimiento Reto, ¿no? Que en este caso es la renovación total, lo que plantean ellos en el Ecuador. Un fuerte abrazo, Jorge, gracias, ingeniero, por haber comparecido en este espacio. Y me permites un mensaje final, Jorge. Por favor, adelante. Claro, yo quisiera mencionar, y te lo digo de corazón, cuando los ecuatorianos nos unimos somos invencibles. Con la misma fuerza
que día a día nos esforzamos por sacar adelante a nuestros hijos, por garantizar que sus sueños se cumplan, con amor por el Ecuador, con respeto a todas las ideas. Vamos a atender juntos este llamado de urgencia de nuestro país. Soy Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República, y les invito a unirse a este rescate del Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Era el ingeniero Javier Herbas, candidato a la presidencia por la lista 33. Con ustedes hasta el próximo sábado. Un abrazo. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mis sueños como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar a esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.